Una de las principales causas de la Revolución Mexicana fue la dictadura de Porfirio Díaz. La Revolución Mexicana nació tal y como se ha mencionado como un proceso de revolución en contra de la dictadura de Porfirio Díaz, militar que ocupó el cargo de presidente en un total de 7 ocasiones entre 1877 y 1911, siendo su mandato interrumpido entre 1884 y 1911 a modo de dictadura vitalicia a través de la modificación y manipulación de la Constitución y rompiendo su compromiso de no permanecer en el cargo. Desigualdad social. Otra de las principales causas del éxito de la revolución se encuentra en una gran percepción de desigualdad social. Las tierras y el crecimiento económico estaba solo en manos de las élites, siendo el campesinado maltratado y sus tierras expropiadas, mientras empresarios, clero y en general la clase alta tenía gran poder y privilegios. Además de ello, había una gran discriminación hacia la población. Falta de ley laboral. En relación con el anterior punto, no existía una ley laboral que regulara los derechos de los trabajadores. Campesinos y obreros eran explotados y sus derechos eran inexistentes, con jornadas de hasta 12 horas sin un salario mínimo garantizado y sin opción a protesta. Además, se buscaba su endeudamiento de por vida con el fin de que aceptaran condiciones extremas de trabajo. Expropiaciones y latifundios. Las tierras de los campesinos e indígenas fueron expropiadas durante el Porfiriato, a través de la ley de deslinde y colonización de tierras baldías, y posteriormente puestas en manos de unos pocos empresarios y terratenientes extranjeros. Administración desde el extranjero. Durante el gobierno de Díaz, este buscó con ahínco incentivar la inversión foránea en el país, aunque esto provocó que la economía del país creciera y se recuperara en parte. Terminó por provocar que la mayor parte de la riqueza del país terminara en manos de empresas e individuos extranjeros. Falta de libertad de expresión. También la censura era un elemento habitual que contribuyó al estallido de la Revolución Mexicana. Huelgas y protestas eran rápidamente reprimidas con gran violencia, estando prohibidas. Además de ello, la prensa y los medios no podían manifestar opiniones o datos contrarios al gobierno. Represión y violencia. Otra característica de la dictadura fue el elevado nivel de represión, tanto política como dirigida a los ciudadanos. Las protestas eran reprimidas con dureza, a menudo con numerosas bajas entre quienes protestaban. No eran infrecuentes asesinatos y se generó el llamado Cuerpo de Rurales, que impedía disidencias y protestas con métodos violentos en el ámbito rural. Prácticas como dejar huir a los presos para luego asesinarles, amparándose en la intención de impedir una fuga, eran habituales. ¿Por qué inició la revolución? La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que se inició en México el 20 de noviembre de 1910. Los antecedentes del conflicto se remontan a la situación de México bajo la dictadura conocida como el Porfiriato. Porfirio Díaz ejerció el poder en el país de manera dictatorial desde 1876 hasta 1911. Durante estos 35 años, México experimentó un notable crecimiento económico y tuvo estabilidad política, pero estos logros se realizaron con altos costos económicos y sociales que pagaron los estratos menos favorecidos de la sociedad y la oposición política al régimen de Díaz. Durante la primera década del siglo XX estallaron varias crisis en diversas esferas de la vida nacional que reflejaban el creciente descontento de algunos sectores con el porfiriato.